Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. Te damos la bienvenida una semana más a nuestro Cerebar, ya sabéis, este bar en el que estamos hablando de conceptos tan complejos como la neurociencia, pero explicados de manera tan sencilla que se lo explicarías a un amigo en la barra de bar. Y hoy tenemos a un invitado para hablarnos de un tema en concreto muy interesante, que es el tema de la ansiedad. Así que vamos a ver cómo Osman, con lo que sabe de la neurociencia, y Rubén Casado, que es nuestro invitado de hoy, van llevando todo este tema que va a ser muy interesante. Rubén Casado es psicólogo, lleva más de 20 años tratando e investigando concretamente el tema de la ansiedad. Su propia historia con la ansiedad le llevó a fundar dos centros más reconocidos en este campo, que son la Escuela de la Ansiedad y Amadag. Tiene también un podcast que recomendamos mucho aquí, que se llama La Teoría de la Mente. Y además acaba de lanzar un libro que se llama El Mapa de la Ansiedad, que estamos muy curiosos de este libro. Osman se lo ha leído y dice que le gusta mucho, así que vamos a ir viendo un poco de qué va todo esto. Así que encantado, Rubén, de tenerte por aquí. Bueno, pues encantado a mí. Yo antes estaba comentando a mí que mi formato preferido, fíjate, son las entrevistas, porque son formatos donde ya está, no dejas solamente algo escrito y ya está, sino que puedes debatir, puedes disertar, puedes cambiar, puedes matizar. Así que nada, yo feliz de estar aquí. Bueno, Osman, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias. Hemos traído un peso pesado de un tema importante en la sociedad actual. Está claro que vivimos en una sociedad ansiosa y el que no ha tenido contacto directo con ella o el que de alguna manera directa o indirecta no lo haya sentido alguna vez, podríamos decir que miente incluso, ¿no? Entonces, creo que es un tema fundamental divulgar acerca de esto. Y bueno, Rubén, para empezar, cuéntanos cómo ha empezado tu contacto y tu interés por la psicología y por el tema de la ansiedad al que has dedicado tantos años. Pues mira, mi contacto con la ansiedad pues viene, o mi interés por la ansiedad, yo siempre digo, hay gente que tenía pues una motivación muy clara en su vida, ¿no? Acerca de lo que se iba a dedicar. Yo tengo que decir, psicología, que es a lo que me dediqué después, fue mi quinta opción, ¿vale? Yo quería hacer medicina, luego de la carrera, fue mi quinta opción, es decir, bueno, no es que fuese la motivación principal que yo tuve en ese momento, aunque, bueno, por dentro de las carreras que podía haber, pues bueno, me interesó. Pero es cierto que durante la carrera descubrí que una cosa es que te cuenten algo o leer algo acerca de la ansiedad y otra cosa es experimentarla. Y para mí fue casi como un antes y un después. Fue todo un periplo largo, enorme. O sea, quiero decir, esto sería como para contar toda una historia para el podcast, que quizá, como decía Ende, tiene que ser contada en otra ocasión. Pero bueno, para mí sí fue algo muy significativo que sí llevó mi atención precisamente a tratar de entender qué era esto, que es la ansiedad. En mi caso, empecé a experimentar ataques de pánico. Después de los ataques de pánico se derivó una agorafobia que estuvo no uno, ni dos, ni 3 meses, sino bastante tiempo en mi vida. Así que fue toda una historia de superación personal. Y bueno, no obstante, lo que sí que yo cuento, por lo menos en el libro, que bueno, esto fue mi experiencia, pero mi experiencia es, bueno, la experiencia de un individuo. Quizás lo que a lo mejor sí que tengo algo más que contar es cuál ha sido mi experiencia luego profesional, es decir, luego atendiendo pacientes, porque una cosa es que saber la historia de un individuo y luego saber la historia durante 20 y tantos años de haber visto a gente, donde a partir de ahí nos especializamos en los centros, sobre todo en temas de ansiedad, pues ir viendo el día a día de un montón de personas que estaban padeciendo ansiedad y bueno, cómo hemos acompañado precisamente a todas estas personas, ¿no?
Decía Rubén en la descripción del libro, estuve viendo lo que decías, que en los últimos años ha subido la crisis de ansiedad, los casos de crisis de ansiedad han subido un 25%. A mí me parece una barbaridad. Y encima decías eso, que no parece que la tendencia vaya a bajar. Entonces yo te quería preguntar qué está pasando, Rubén, porque estas cifras son tan preocupantes y van a más. Bueno, hay muchas explicaciones. La primera podría ser quizá la ansiedad había estado infradiagnosticada, ¿no? Es posible, sería una posibilidad. Ya sabemos que muchas personas, hasta que puedan acudir en busca de ayuda, bueno, pues puede pasar por un periplo de médicos, de todo, hasta que se puedan darse cuenta de que es ansiedad lo que les pasa. Eso sería una posibilidad. Pero también apuntaría que quizá el estilo de vida moderno, donde todo cada vez va más deprisa, donde cada vez los estímulos, hay un libro que cito que se llama, de Marrego, que se llama Fatiga Frontal, donde precisamente hablamos de cómo las exigencias del mundo, moderno nos llevan cada vez más a tener una atención más fragmentada y además nos llevan a una hiperreflexividad cada vez mayor. ¿Qué es la hiperreflexividad? Bueno, pues es esa mirada puesta en uno mismo, es esa mirada puesta en mis propios procesos mentales. Y es cierto que una de las cosas que está empezando a pasar cada vez más es que somos cada vez más conscientes de nosotros mismos, de nuestro pensamiento, y eso, que a su vez podría ser una característica evolutiva interesante, pero también a veces puede ser un problema porque esto nos da para rumiar mucho, ¿no? Y esto nos da para fijarnos mucho en el futuro, en el pasado, en la preocupación, en lo que ocurrió. Y bueno, pues toda esta concatenación de estímulos que estamos teniendo, pues no ayudan precisamente a centrar la atención, sino que cada vez creo que nos hallamos más dispersos. Y eso le da una puerta de entrada precisamente a la sensación de ansiedad. Sí, tocas un tema muy importante, sobre todo la perspectiva como he dicho, he leído tu libro, y la parte de mapear, literalmente, acompañar al lector en una puesta en escena, vamos a llamarle gráfica, literaria, narrativa, de qué es lo que sucede dentro del cerebro y la mente y la vida de una persona con ansiedad, creo que es fundamental. Lo que comentabas precisamente de la fatiga frontal, normalmente, evolutivamente, el objetivo de las vías frontobasales, es decir, eso que va del lóbulo prefrontal del área prefrontal hacia la amígdala, por ejemplo, era regularla, acompasarla, llevarla, pero ahora vamos por la vida con los frenos puestos, con los frenos sueltos. ¿Por qué? Se nos exige ser tan empáticos, se nos exige procesar tanta información en la que esa regulación normal de nuestro cerebro emocional ante la amenaza no está regulada. Eso en consonancia con lo que tú decías, por una parte, poniéndole un poco de un área del cerebro, ¿no? Y lo otro es que el estilo de vida actual per se, con las expectativas que nos hacemos de nosotros mismos, hace que la amígdala sea como un semáforo, ¿no? Que esté constantemente siendo presa de activación desmedida, a mi juicio. Entonces, desde tu perspectiva, tanto como profesional de la psicología y como ahora como divulgador, ¿cómo dirías tú que pudiera llevarse mejor este estilo de vida ansiógeno, ¿no? Yo suelo decir en el podcast que realmente gran parte de las cosas que ahora, el estilo de vida que ahora llevamos nos predispone a que pasemos la frontera de trastornos de salud mental de forma más pronta, ¿no? Entonces, como como un enfoque más directo y sencillo hacia la gente que escucha nuestro podcast, ¿cómo puede convivir y lidiar con esta realidad de la vida que es generadora de ansiedad, el estilo de vida actual? Pues yo hablaría un poco de dos cuestiones que yo creo que pueden ser fundamentales. Para mí una de las cuestiones fundamentales es que el individuo sí tiene mucha responsabilidad, ¿no? No digo que tiene toda, hay un contexto que eso es inevitable y eso también hablamos en el libro, hay un contexto que, pues, por supuesto, va a favorecer que la persona pueda o no entrar dentro de los trastornos de ansiedad, como pueden ser contextos familiares o genéticos, etcétera, etcétera, pero sí que el individuo tiene mucho que hacer, ¿no? El lunes, justo,
perdón, el anterior lunes hice una entrevista a un paleoneurobiólogo donde estuvimos, se llama Emiliano Brunner, y bueno, él comentaba, y es una entrevista también interesante, él comentaba un poco acerca de todo esto, ¿no? Como quizás si había algo, ¿no? en el cerebro de los seres humanos que sí que había evolucionado, ¿no? Por encima de todo, eran esos lóbulos parietales ya casi gigantes, ¿no? Y ese precunio, ese ojo del cerebro, que como característica tenía por lo menos esa facultad de poder proyectarnos a nosotros mismos tanto en el pasado como en el futuro, ¿no? Esa capacidad, ¿no? que podíamos tener y que era una especie de superpoder, pero que a la vez hablábamos un poco de esa tendencia hacia la rumia, ¿no? que podía existir en este caso. Entonces, el individuo es verdad que tiene que ser muy selectivo también y tener que aprender a ser selectivo con los pensamientos, ¿no? que surgen en nuestra cabeza. Igual que existe, yo os diría, a lo mejor esa comida basura, hay un montón de pensamientos basura, ¿no? que están por ahí y que para el cerebro son absolutamente deliciosos, ¿no? porque siempre están hablando de un peligro, de una amenaza, de una... Pero para nosotros o para nuestra salud, bueno, pues no nos sienta tan bien, ¿no? Entonces, el ser capaz de discriminar precisamente estos pensamientos basura que son tan apetecibles para nosotros, igual que pueden ser los carbohidratos, igual que pueden ser... Y tratar de entenderlo, eso nos ayudaría por lo menos a... Eso requiere, claro, un conocimiento también personal, un conocimiento de cómo funciona, ¿no? nuestro cerebro, como estáis haciendo vosotros, y bueno, pues cómo funciona y cómo puede ser nuestra personalidad y cómo muchas veces podemos tender a generar ese tipo de pensamientos. Eso, por un lado, creo que sería una de las cuestiones a ver, ¿no? La identificación para no entrar en jardines de los cuales luego para nosotros es muy difícil salir. Y otra de las cuestiones que también cito bastante en el libro es que precisamente son los intentos de solución ante la ansiedad que tienen los individuos los que terminan generando esa ansiedad. Me explico, ¿no? Porque uno podría parecer, oye, pues si precisamente uno está intentando solucionar, pero que uno esté intentando solucionar algo no significa que eso sea lo más adecuado. Imaginemos una persona que ha tenido un ataque de ansiedad en un metro o en un... Por lo tanto, esa persona, como intento de solución de la ansiedad, para no volver a experimentar eso, pues no se vuelve a subir en metro. Porque por lo menos sabe que si no se sube en metro, oye, pues ese chispazo no le va a dar. Lo que pasa es que eso tiene un precio y una serie de consecuencias, y es que la persona va a tener que tener un estilo de vida precisamente que le va a impedir hacer gran parte de las cosas que esa persona a lo mejor querría hacer en su vida. Intentos de solución puede ser esa necesidad de control, esa necesidad de anticipación, ¿no? Y muchas veces hay muchas cosas que no vamos a poder controlar. Ahora, que te digan que tienes que aceptar eso, pues aparentemente es fácil de decir, pero para poder llegar a esa conclusión uno tiene que atravesar también una serie de aprendizajes que le permitan tratar de no adecuarse precisamente a esas respuestas o esos intentos de solución que terminan generando, que terminan haciendo todavía más grande la bola en la que nos hemos metido en un principio. La verdad que dices algo fundamental. Por ejemplo, nosotros a nuestra audiencia, por nuestro formato de divulgación, traemos las situaciones de la vida cotidiana, como es la ansiedad, que ya es algo con lo que coexistimos la mayoría de las personas, por si no todas, a mi juicio, a cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Ya has tocado distintos temas que me gustaría resaltar y caen dentro de una ventana que llamamos en nuestro proyecto el sistema de la autogestión cerebral, ¿no? Lo primero que mencionabas, el hecho de que biológicamente ahora tenemos una capacidad para construir una narrativa más potente y más rica.
a nivel perceptual en cuanto al tacto, a nivel de la posición del cuerpo en el espacio, lo que decías de los lóbulos parietales, a nivel visual y la coordinación oculomanual, está claro que se ha desarrollado mucho debido precisamente a que cada vez más dependemos de ellas. Y también ciertas cosas como nuestros hipocampos también tienen cada vez no una capacidad de memorizar más datos, pero que tengan la capacidad de conectar más experiencias sensoriales para enriquecer esta experiencia. Como nuestro cerebro, como bien sabes, funciona como una red semántica, al final es una historia tan potente, una identidad tan potente que de prácticamente cualquier cosa puede desencadenar una crisis de ansiedad, una respuesta ansiógena en una persona que la padece, ¿no? Y la capacidad de poder gestionar eso, los pensamientos basura, como tú llamabas, o gestionar esa respuesta cerebral o biológica cuando aparece, transfiere también no solo la responsabilidad de prevenir los ataques, sino también de llevarlos mejor cuando aparezcan, gracias a saber de que tienen un origen en alguna parte, que no están flotando en una estructura o en una idea, sino que realmente están en una estructura biológica, ¿no? Entonces, es verdad, este ejemplo que ponías, que los intentos continuos de componer las cosas al final terminan perpetuándolo o incluso empeorándolo, gracias a muchas veces por ignorancia, considero. La mayoría de las ocasiones no tenemos las herramientas para saber los efectos que esto va a tener cuando hacemos estos intentos, ¿no? Y o sea, fíjate que yo creo que interesante. es eso. En terapia muchas veces lo que tenemos que dar es aprender a dar un paso atrás. Una cosa es estar en una película de terror, ¿vale? Y vivir una película de terror. Y otra cosa es ver cómo se rueda una película de terror. Es muy diferente, ¿no? Porque en ese campo, en ese sentido, lo que estamos viendo es que cuando vemos la maquinaria, nos damos cuenta, bueno, que obedece a una serie de leyes, que obedece a una serie de... Bueno, así que aquello que conocemos ya no nos da tanto miedo, ¿no? El miedo está ahí y nos manipula porque hay muchas cosas que no entendemos, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, Rubén, en esto que decías de volver unos pasos atrás, y lo que decías, Osman, de cómo ver esas etapas de antes de que te dé ese ataque de ansiedad, ¿crees que nos cuesta mucho detectar la ansiedad y por eso cuando llegamos ya vamos tarde? ¿O habría alguna manera de poder, con ese autoconocimiento, detectar en etapas más tempranas cuando nos va a dar un ataque de ansiedad y poder llevarlo mejor antes? ¿Prepararnos antes? Mira, es una pregunta interesante porque muchas veces el perfil de las personas que acaban desarrollando un trastorno de la ansiedad son personas que de alguna manera durante mucho tiempo han dejado de escuchar a su cuerpo. O sea, es decir, solamente han empezado a escuchar a su cuerpo cuando su cuerpo ha empezado a gritar, cuando su cuerpo ha empezado de repente a mostrar síntomas, taquicardias, pero mientras tanto anda que no encuentro yo casos de personas que se ponían hasta arriba de cafeína, que tenían una vida que a lo mejor pasa, y una de las cosas que tenemos que ver es que igual que existen dolores, ¿no? Físicos, pues la ansiedad no deja de ser un dolor psicológico, no deja de ser una advertencia de que algo está pasando, de que algo no estamos gestionando de manera adecuada, ¿no? Así que es verdad que es muy posible, ¿no? Tampoco lo estoy planteando ahora, ¿no? Pero es muy posible que muchas de estas personas, hasta que la ansiedad no apareció en su vida, no se hicieron caso. Lo que pasa es que se asustaron y empezaron a asustarse del propio susto, ¿no? Por lo tanto, terminaron tan cegados con la ansiedad que no podían resolver ese problema tan de fondo. Entonces, una de las cosas con las que tenemos que muchas veces observar en consulta es que las personas vienen siempre con una sintomatología muy florida, prestando una enorme atención a esa sintomatología, pero claro, tenemos que primero muchas veces aprender o enseñar a la persona precisamente a manejar mejor esa sintomatología, pero tienen que entender que las personas no son ansiosas, sino que producen ansiedad. Entonces, producen ansiedad de una forma determinada y aprender a entender cómo esa maquinaria suya está generando ansiedad, pues es uno de los elementos fundamentales que tenemos que ver.
¿qué ocurre? Que antes hablaba un poco de este mecanismo un poco hiperreflexivo, que tiene que ver un poco con esto de que las personas al principio tienen ansiedad de algo que sucede fuera de ellas, pero yo estoy muy acostumbrado, fijaros, a personas que empiezan a tener ansiedad de sí mismos, es decir, de sus propias reacciones, de sus propios pensamientos. Un ataque de pánico en el fondo no es nada más que miedo al miedo. Las personas empiezan a tener vergüenza de su propia vergüenza. Las personas empiezan a tener, bueno, pues ansiedad de su propia ansiedad. Entonces, claro, las personas, es decir, la ansiedad ha dejado de tener esa labor informativa a ser un problema en sí mismo. Y esto, claro, nos coloca un poco muchas veces en ese brete, ¿no? A los clínicos, y tenemos que trabajar con eso. Sí, la verdad que para explicarle a nuestra audiencia, has tocado temas, puntos muy valiosos en la comprensión de lo que es la ansiedad. Y creo que lo fundamental es entender que la ansiedad es una respuesta biológica, fisiológica, natural ante el manejo de la incertidumbre y el riesgo, ¿no? Y no confundirlo con el trastorno de ansiedad. Siempre yo hago esta diferencia cuando digan, es que hablar de ansiedad, parece que la palabra ansiedad a secas ya es per se un problema, un diagnóstico, algo que hay que tratar y acabar a toda costa porque es objetivo de escarnio, no es objetivo de una etiqueta patológica, ¿no? Yo digo, no, hay trastornos del estado de ánimo. Un estado de ánimo es un estado de ánimo, no es ni bueno ni malo, ¿no? De hecho, al contrario, la ansiedad pues, es una respuesta anticipatoria biológica con un propósito. Y volvemos nuevamente al punto de las áreas prefrontales, Rubén, porque como tú lo has descrito perfectamente, es rizar el rizo, ¿no? El miedo al miedo, la ansiedad a la ansiedad, la vergüenza de la vergüenza, etcétera. Todo esto que tú decías, ir construyendo de forma abstracta cada vez una narrativa más compleja, más intensa y más dañina en torno a una reacción o una emoción con un propósito biológico concreto y haga que se salga completamente de contexto, creo que empodera a los que nos están escuchando decir, uy, que tengo un margen de maniobra aquí para hacer algo al respecto, ¿no? Eso me parece súper interesante y práctico para las personas que nos están escuchando. Y luego lo que comentabas al inicio de esta parte de tu intervención, en que te llegan a ti o te han llegado a ti cuando su cuerpo está gritando, no cuando estaba hablando. Sí. Y recordar que al final la capacidad de poder leernos a nosotros mismos, esas palabras que se utilizan en nuestra jerga, la lexitimia, ¿no? De leer nuestras emociones y nuestros estados internos, también se construye, se trabaja. Y cuando se adquiere ese conocimiento esa habilidad más bien queda registrada en ciertas áreas estructurales de nuestro cerebro, ¿no? Concretamente en nuestra ínsula anterior, ¿no? Que es la capacidad de sentir el por qué la frecuencia cardíaca va de esta manera, el por qué respirar va de esta otra, o el dolor de la tripa, o toda la sudoración, toda esta respuesta, y ser capaz de decir, vale, la siento, significa que me está pasando esto y ahora puedo hacer algo al respecto, ¿no? O nuestra corteza prefrontal ventromedial, que es la que al final le asigna esa etiqueta / valencia positiva o negativa, ¿no? Es decir, cada uno de los mecanismos que tú describes y de las estrategias que propones para hacer frente, a nosotros es fundamental explicarles a nuestra audiencia que tienen la capacidad, la responsabilidad cognitiva es lo que le llamamos en nuestro proyecto, que sepa que tienen el poder y la capacidad de modificar la estructura y función de sus cerebros y lo que estos hacen, como en el caso de la ansiedad. Entonces, el mensaje que tú transmites en tu libro me parece muy potente al empoderar a la gente y transmitirle de vuelta la responsabilidad y la capacidad de gestión que originalmente hemos tenido, pero que se nos ha ido de las manos. Y aprovecho un poco ahora que ha ido esto para hacer una pausa y decir a la gente que les animamos a que se suscriban a nuestra Cerebrina, que precisamente lo que aboga es para esto que ha dicho Osman, para que conozcamos nuestro cerebro. Es una newsletter diaria gratuita que enviamos y la hemos llamado Dosis de Cerebrina porque te explicamos una pequeña píldora de neurociencia explicada fácil con una historia para que la entiendas, conozcas tu cerebro y lo puedas potenciar en el día a día. Así que si te quieres suscribir, tucerebroaldesnudo.com. Y al hilo de esto, Rubén, que hablábamos ahora un poco, cuando ya digamos que la ansiedad, como decía Osman, que es algo normal, pasa a ser un trastorno de la ansiedad, claro, poco a poco va rizando el rizo y esto se
convierte cada vez en un problema más gordo. Y a mí me gustaría preguntarte por las consecuencias que ves en los pacientes que esto puede desembocar, porque igual la palabra ansiedad, como decía Osman, para muchos lo vemos como algo incluso normal, a algunos le podemos incluso quitar importancia, y realmente si acaba desembocando en un trastorno grave, tiene consecuencias graves. Claro, es que normalmente yo siempre digo que cuando yo veo a la gente es porque la ansiedad ha pasado de ser ansiedad a un estilo de vida. Es decir, las personas han configurado su vida en torno a la ansiedad y se han perdido un poco en ese mapa, ¿no? En alguno de esos territorios, ¿no? De la ansiedad, y se encuentran perdidos precisamente, y se encuentran atrapados, también dando vueltas en círculo por las diferentes caras, ¿no? Por los diferentes países de la ansiedad, ¿no? Yo tengo que ver a gente que a lo mejor lleva 20, 30 años sin apenas haber salido de casa, a los que tengo que ver a veces por online al principio, ¿no? O tengo que ver gente que a lo mejor en un momento determinado la ansiedad ha dinamitado casi todas sus relaciones sociales, ¿no? Personales, o que les ha impedido a veces esa relación con la ansiedad ha dificultado su vida laboral, ¿no? O que, imaginaros, personas, por ejemplo, con un TOC, ¿no? Con un trastorno obsesivo compulsivo, que puedan dedicar 1 hora entera de su tiempo al día en establecer una serie de ritos, ¿no? En establecer una serie de compulsiones, ¿no? Para evitar que esas obsesiones, ¿no? Inunden su mente, ¿no? Y entonces a lo mejor tienen que, pues eso, imaginaros, hay gente con un TOC de limpieza que tiene que lavarse las manos, pues, no sé, 20, 25 veces al día. O personas que tienen miedo a sus propios pensamientos, o personas, imaginaros, con ansiedad generalizada, que están constantemente dándole vueltas a todos los ISIS, ¿no? Que podrían existir y que podrían alterar su vida, ¿no? Esa anticipación, esa preparación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente una vez que las personas han entrado en la ansiedad, es fácil también perderse, ¿no? Si no existe una guía, si no existe... Porque muchas veces las personas no solamente tienen un tipo de trastorno, las personas atraviesan diferentes tipos de trastornos. Es fácil que una persona tenga agorafobia y además tenga ansiedad social o ansiedad generalizada, y aparte pueda tener un estrés postraumático, y además... Es decir, ahí se mezclan también ya una serie de países que forman un continente. Y entonces, claro, eso ya es otra cosa. Así que, efectivamente, salir de la ansiedad es algo que normalmente requiere una multitud de factores, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que trabajar con la persona, desde el contexto hasta sus propias respuestas individuales, hasta su propia, el enfoque de su propia atención, hasta su diálogo interno, hasta la posibilidad de que tenga que exponerse a aquellas cosas que teme, hasta poder enterarse de sus propios discursos mentales, de sus propias distorsiones cognitivas. Bueno, todo eso hay que trabajar. La verdad que uno de los aspectos que me parecieron brillantes de la exposición de tu libro es esa cartografía de la ansiedad, ¿no? Es literalmente hacer esa separación entre distintos aspectos, distintas jurisdicciones, que podría decir yo, cognitivas, de lo que compone un problema más amplio, ¿no? Que es la ansiedad, ¿no? Creo que me parece un enfoque muy útil para no caer simplemente, ¿no? Como tú dices, ansiedad o trastorno de ansiedad. Bueno, ¿y ahora qué? ¿No? La organización de esa información, de tal forma de ver de que a través de saber qué pasa a distintos niveles y en distintos momentos de este fenómeno, insisto, vuelvo a decir esa transferencia de capacidad de gestión y de poder de hacer algo, ¿no? Previamente mencionabas la identidad, ¿no? Cuando nos ponemos la etiqueta es que soy ansioso. Directamente ya utilizamos toda la infraestructura cognitiva de nuestros cerebros para ponernos una etiqueta
es muy peligrosa y es muy perniciosa, porque a través de allí es todo lo que siento me va a desencadenar una ansiedad. Todo lo que pienso me va a desencadenar una ansiedad. Todo lo que hago me va a desencadenar una ansiedad. Y lo que decías de la hiperreflexividad. Y volvemos nuevamente a las áreas prefrontales, ¿no? El papel que tiene nuestro cerebro en construir esas pajas mentales. En este caso es literal, ¿no? Es algo que no se sostiene por sí mismo, es tan endeble como la paja, pero que desencadena una respuesta biológica tan real como un ataque de pánico, tan real como perder la capacidad de poder regularnos, tan real como sentir que el corazón no se nos sale por la boca, que no podemos respirar, que llega a elevar las sustancias del estrés a un punto de quiebre, ¿no? Y que puede llevar a romper no solo mental y psicológica y emocionalmente a esa persona, sino que también a enfermarle a nivel biológico, con una serie de otras enfermedades que pueden coexistir a nivel biológico, ¿no? Como crisis, lo que vemos del lado de la medicina, ¿no? Crisis hipertensivas, se sube la presión arterial, el colesterol totalmente disregulado, la glucosa, diabetes, etcétera, obesidad o, por el contrario, pérdida de peso, etcétera. O sea, es decir, es un problema en sí mismo que agrava una cantidad enorme de otros problemas y que se van reforzando. Y volviendo al concepto con el que inicié esta intervención, el mapearlo, el cartografiarlo y ubicar a la persona en qué parte está y poder llevarlo de la manita y qué herramientas hacer, me parece una forma de transmitir la información muy útil y muy práctica para la persona que está sufriendo con este problema. Sí, a ver, en principio, yo creo que además, creo que si el uso de un mapa nos sirve sobre todo para no perdernos y nos sirve, y yo creo que una cuestión también que en ese sentido me parece muy importante es tratar de desterrar muchos mitos, ¿no?, que hacen que la persona permanezca en el mapa, ¿no? Mitos que tienen que ver con, por ejemplo, considerar que la ansiedad es una enfermedad, ¿no? Y es uno de los mitos que hace un poco un flaco favor, es decir, puede que en el concepto un poco que estamos tratando aquí, la persona que tiene ansiedad no está enferma. La persona que tiene ansiedad tiene un trastorno porque está gestionando sus emociones de una manera que a lo mejor no está siendo adecuada en esa situación. Es un poco lo que hablábamos antes de tratar de visualizar la ansiedad más bien como si fuese un dolor que nos está advirtiendo de algo. O tratar de ver muchas veces lo que hemos dicho antes, ¿no?, la ansiedad como una debilidad. Creo que hay por lo menos dos elementos que para mí son fundamentales y que estancan mucho los procesos. El primero era considerar que la ansiedad es una enfermedad, por lo tanto, la cura desde esa perspectiva tiene que venir desde fuera, ¿no?, porque hay algo que está mal en mí y por lo tanto la cura tiene que venir desde fuera y tiene que haber algún elemento que no tiene tanto que ver conmigo, ¿no? Y otro es que la ansiedad, en ese sentido, además, es una debilidad, es una falla de la persona, es una falla del carácter, ¿no? Y eso, claro, esa visión muchas veces lo que hace es que la persona no solamente tenga ansiedad, sino que además se sienta culpable por generar algo como la ansiedad. Y esos círculos de culpabilidad y de vergüenza casi infinitos en los que la persona se sumerge cuando entra en este territorio de la ansiedad hace que, claro, que no solamente tenga que luchar contra la ansiedad, sino contra él mismo. La persona tiene que conseguir una respuesta unitaria, la persona tiene que conseguir una respuesta que vaya en una dirección. Y muchas de estas actitudes lo que hacen es dividir al individuo y además dividir al entorno también. Entonces, creo que es fundamental que desterremos muchos de esos mitos porque de esta manera conseguiremos, que es un poco lo que planteo ahí, pues si yo quiero una dirección y la ansiedad es ese grupo de moscas, ¿no?, que aparecen por ahí, pues que me deje de estar tan pendiente de espantar las moscas, ¿no?, y que pueda encaminarme hacia donde yo me quiera dirigir, ¿no?
Fíjate que iba a mencionar justamente esa parte de la mitología de la ansiedad. O sea, era lo que iba a preguntarte en el apartado siguiente y bueno, pues lo has introducido tú antes, así que... Y justo iba a hacer referencia a estos dos conceptos que tú has dado y desde una perspectiva que creo que en su momento esas etiquetas fueron pertinentes. A ver, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva? Desde la mía, en su momento decir que la etiqueta fuese visto como algo más que simplemente aquí con mucho respeto y entrecomillado, una cuestión que sucede en la mente y que cada quien debería de apañárselas y que realmente se ha descubierto pues que hay cambios estructurales y funcionales en el cerebro, es decir, reificar, cosificar, aterrizar el concepto en una estructura biológica, creo que en su momento hizo lo suficientemente bien para darle la importancia que merece el problema. El ponerle la etiqueta de enfermedad en este contexto con esta idea permitió, en un momento histórico distinto al actual, que se tomaran cartas en el asunto. De entrada, que se investigara más al respecto y proveernos del conocimiento y herramientas que hoy tenemos. Pero estoy completamente de acuerdo contigo en el siguiente significado, en el que externaliza la responsabilidad y el problema totalmente fuera. Si es una enfermedad, la cura tiene que venir a través de un medicamento, de una intervención terapéutica foránea a mi ser. Y eso es muy peligroso y tú lo abordas y lo bordas perfectamente bien en el libro. Pero creo que tuvo su momento, pero eso es obsoleto. Es una visión obsoleta, a mi juicio, para la realidad actual. Y la siguiente es todavía peor, porque es la famosa frase del Broken Brain Syndrome, ¿no? El decir que una persona ya tiene el cerebro roto porque es ansioso y estructuralmente es defectuoso intrínsecamente por serlo, lo que decías justamente antes, ¿no? En que alguien ya directamente dice, bueno, pero es que ya me siento mal, siento vergüenza y de todas formas, como mi cerebro es así. Entonces, lo que incentivamos desde nuestro proyecto y por lo que he leído de tu libro es, volvemos al principio esto de la capacidad de autogestión. Es decir, sí, tu cerebro tiene esas estructuras. Eso es verdad. Cuando me preguntan ¿en qué quedamos? Esa pregunta me la hacen mucho. ¿En qué quedamos? Entonces el cerebro, o sea, la mente está en el cerebro cambia la mente, ¿o cómo va esto? Y le digo, ambas son correctas, A y B son correctas. Es decir, es verdad que un trastorno de ansiedad tiene cambios estructurales y funcionales en el cerebro que pueden llegar a pasar a un margen suficiente como para que altere la calidad de vida de la persona y su funcionamiento en la sociedad. Y también la persona tiene la capacidad de cambiar esa estructura, de cambiar esa función y de devolver esa función cognitiva, cerebral, mental, al rango de la normalidad, en la que la persona pueda volver a ser operante, tanto a nivel personal como a nivel social. Y creo que esos dos mitos que tú colocas, el de la debilidad y el de la enfermedad, son fundamentales para transmitir este mensaje. Yo estoy contigo en una cosa. Las etiquetas, en un principio, seguramente han sido necesarias para comunicarnos, para identificarnos. Pero como decía esta fábula budista, que si utilizas la barca cuando tú utilizas la barca para cruzar el río, pero cuando has cruzado el río ya para qué te sirve la barca, ¿no? Exacto. Cuando has cruzado el río, normalmente ya la barca muchas veces te sirve para tener un peso innecesario, ¿no? Que eso es lo que termina sucediendo. Entonces, claro, las etiquetas nos pueden servir, pero en un momento determinado a mí la persona no me interesa tanto la foto. O sea, es decir, no me interesa dónde está, sino lo que me interesa es cómo llega hasta ahí. Me interesa más el vídeo. O sea, es decir, me interesa más, oye, cómo la persona ha generado ansiedad. Oye, pues ha generado ansiedad pues teniendo en cuenta estos pensamientos o teniendo en cuenta o metiéndose en un lugar en el que no es capaz de establecer límites o metiéndose en relaciones en los cuales, es decir, me interesa mucho más el vídeo ahora mismo que la foto, aunque la foto sea muy descriptiva y esté muy bien. Pero claro, eso creo que es algo que me parece que es importantísimo, ¿no? Y un poco en ese vídeo que decía Rubén, que al final antes lo hablaba, ¿no? Muchas veces los hábitos son tan poderosos que nos pueden acabar metiendo en construir esa ansiedad y llevarla hasta límites peligrosos. Pero también supongo, no sé si con tus pacientes lo tratas, que los hábitos también te pueden ayudar a salir, de la misma manera que te pueden ayudar a establecer un estilo de vida que te ayude a disminuir esa ansiedad y empezar a salir un poco de ese círculo que decías que estás en el mapa perdido, ¿no? Y que empieces un poco a ver el camino. Yo creo que para acabar un poco con un aire de optimismo, no sé cómo pueden ayudarnos los hábitos.
los hábitos, como siempre, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, es que hay que cambiar de hábitos, hay que utilizar otro tipo de hábitos, ¿no? Es impresionante la cantidad de tiempo que dedicamos, ¿no?, a preocuparnos frente a una cosa, y comparativamente es mucho más difícil encontrar tiempo, ¿no?, para generar hábitos en realidad que nos ayuden para precisamente es esto. Parece que la preocupación es una alarma constante, ¿no? Y parece que la ansiedad, como genera tanta preocupación, es algo sobre lo cual doy vueltas una y otra vez, ¿no?, sobre lo mismo. Pero tenemos que encontrar caminos nuevos, porque si yo no meto nuevos ingredientes al plato, yo no puedo hacer un plato diferente, ¿no? Así que, evidentemente, necesitamos nuevos hábitos, ¿no? Y estos nuevos hábitos, por lo menos, si tuviésemos que ofrecer así una perspectiva, uno de ellos tiene que ver con la atención. Normalmente, en las personas que sufren trastornos de ansiedad, la atención está absolutamente dispersa y además casi es la ansiedad la que lleva la atención, ¿no? Y tendremos que trabajar para que sea al revés, para que a pesar de que la ansiedad esté, yo pueda manejar mi atención, ¿no? Sabemos que hay muchas técnicas de las que allí hablamos, ¿no? Técnicas que tienen que ver con el mindfulness, técnicas que tienen que ver con la respiración. Bueno, hay muchas, ¿de acuerdo? La meditación. Pero sí es muy importante implantarlas, ¿no? Es muy importante tratar de dar mucha importancia al foco, porque normalmente el miedo está si se le mira, ¿no? Si se le echa el foco ahí, ¿no? Hombre, en casos muy extremos, si estamos en un avión y el avión está... ya no es tan fácil, pero normalmente este tipo de miedos rumiativos pues sí que tienen que ver con eso. Luego, otra cuestión muy importante es el lenguaje interno. O sea, es decir, ¿qué tipo de diálogos estoy estableciendo para precisamente generar ansiedad? ¿Qué está pasando ahí? ¿No? ¿Cómo una y otra vez vuelvo a los mismos conceptos y los repito? Tengo que establecer ingredientes nuevos, tengo que darle otro sabor, otro colorido al plato, ¿no? Por eso, los demás, ¿no?, que siempre son los demás, ¿no?, que no soy yo, ¿no?, van a ser también una de las grandes respuestas, porque qué suerte, ¿no?, que seamos distintos y que podamos ofrecernos también experiencias nuevas y que podamos ofrecernos puntos de vista y perspectivas nuevas, ¿no? Así que la interacción social va a ser una cuestión también muy importante, ¿no? Y interacciones sociales que a lo mejor estén fuera de mis ámbitos normales, porque a lo mejor en el círculo en el que me muevo ya está muy acostumbrado a la ansiedad y a veces lo fomenta y lo genera una y otra vez, ¿no? A veces tratar de encontrar otros elementos. Cuestiones como tratar de encontrar una nueva relación con el cuerpo, ¿no? Las personas han pasado de ser un cuerpo a tener un cuerpo. En el caso de la ansiedad. Es decir, en un principio no existía esa división, ¿no?, cartesiana, y en la medida que apareció la ansiedad, de pronto se han convertido en unos observadores de su cuerpo. Entonces ya solamente les interesa su cuerpo cuando tienen síntomas, entonces hay que buscar otros espacios donde el cuerpo signifique otras cosas, ¿no? El deporte puede ser un elemento también importante, además de otros elementos como el deporte, pues no sé, otras formas también de vincularse precisamente con el cuerpo. En algunos casos tenemos que aprender y tenemos que entender, sobre todo en los casos más fóbicos, pues tenemos que trabajar con una terapia de exposición, es decir, tenemos que aprender poco a poco a acercarnos a aquello que nos da miedo, pero claro, no nos vamos a acercar normalmente de primeras, sino que tengo que utilizar una respuesta en la que cada vez vaya pudiendo acercarme más a aquello que teme, ¿no? En el caso de las fobias, sobre todo, lo importante o por lo que se mantiene es porque yo nunca toco el núcleo de aquello que temo. Así que me voy acercando a esto, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, el tener
un hábito en el que aprenda a gestionar mis emociones más eficazmente. La gente se cree que cuando está en un trastorno de ansiedad, la ansiedad es la emoción principal. No es verdad. Solamente es una de las emociones. Porque anda que la gente muchas veces no está enfadada consigo misma o con los demás. Anda que la gente a veces no está además triste y además está en una situación abatida, o a lo mejor está en un estado de indefensión aprendida, o a lo mejor está en un estado... El aprender a entender que la ansiedad no es la única emoción que está dentro del plato, sino tratar de ver cómo el resto de las emociones también están ahí y me van a servir, y es importante cómo las conjugo y cómo me manejo con ellas, pues también va a ser importante. Podría decir muchas más, pero tampoco... Hay que comprar el libro, si no... Exactamente, es que si no... Pues mira, para resumir esto que has dicho, desde el punto de vista de la perspectiva nuestra, al final la ansiedad es un fenómeno iba a utilizar la palabra problema, pero me abstengo porque realmente hay que cambiar el lenguaje, como bien decías. Es un fenómeno corporal, es decir, se manifiesta en nuestro cuerpo, el cerebro es parte de nuestro cuerpo y sigue las leyes de la física, la química y la biología. Esto es algo que siempre lo digo como especie de mantra para recordarle a la audiencia y a tus lectores la importancia de esto. Dos conceptos para finalizar. El primero de los hábitos, un hábito al final es una carretera neuronal, punto. Y de la misma forma en el que se cambia cualquier carretera, cierras una y abres otra, el hábito que está instaurado en esa conexión, en esa vía de conexiones neuronales, a base de cambiar bioquímicamente esos neurotransmisores y sus receptores, va a generar un hábito nuevo que tendrá una respuesta cerebral cognitiva distinta. Allí es donde radica que se cambia la estructura y función del cerebro con el cambio del hábito, no se queda solamente en un espacio etéreo imaginario. Y la segunda parte que comentabas, la relación con el cuerpo. Y recuerda que el cerebro es parte del cuerpo. Nosotros manejamos para manejar nuestros propios cerebros y nuestra propia mente y la ansiedad que nos da a veces las cosas que hacemos aquí, el acrónimo DREAMS, que lo vemos como realmente algo que pudiera servir para un contexto como este. La D de dieta, la R de respiración, la E de ejercicio, la A de una actitud de aprendizaje, es decir, que estamos en constante evolución, la M de meditación, mindfulness y las prácticas contemplativas, la S de sueño y socialización. Cada uno de estos elementos, de estas letras, va a abordar una parte específica de nuestro cuerpo y nos va a ayudar a hacer menos dramática la respuesta biológica que tenemos a la ansiedad, gracias a que estamos atacando el problema en su raíz, que es donde se origina. Así que todo lo que has comentado me parece fundamental, que puede ser visto también desde esta perspectiva que empodera a la gente para poder lidiar con esto. Sí, recuperar, ¿no?, en la ansiedad el significado del cuerpo. Totalmente. Porque lo que has dicho pasamos de ser un cuerpo, que es verdad, somos nuestro cuerpo, a tenerlo. Ese cambio de perspectiva me parece fundamental, recuperar la visión previa que nos da más poder, por supuesto. Sí, porque en algún momento lo perdimos. Fíjate que en la teología, o sea, cuando se nombraba al principio del siglo XX, la ansiedad casi siempre hacía referencia a cuestiones corporales, ¿no? La neurosis, corazón de soldado. O sea, quiero decir, había mucho... Pero llegó un momento determinado en que la ansiedad parecían simplemente ideas, ¿no? Y creo que este siglo tenemos que recuperar otra vez, claro, tenemos que recuperar otra vez lo importante que son esas huellas corporales, ¿no? Y cómo están relacionadas con la ansiedad, y por eso son tan influyentes, ¿no? Pues bueno, yo creo que hemos hecho un repaso ahí un poco del mapa, pero desde luego animamos a la gente. Creo que estamos ahí muy alineados los dos proyectos, en el sentido de que obviamente el autoconocimiento y en tu caso el libro es ese mapa, ¿no? Conocer cómo funciona ese mapa de la ansiedad te va a ayudar mucho en todos los estados, así que te agradecemos mucho que hayas venido aquí a darnos esta masterclass de la ansiedad. Y nada, Rubén, ¿dónde puede encontrar la gente tu libro? Que supongo que alguno quizás lo hemos dejado con las ganas. Pues está en Amazon, está en la Casa del Libro, está en el NAC, o sea...
el mapa de la ansiedad. O sea que ya está. En Google, ¿no? Ya está, más fácil todavía. Nosotros dejaremos el enlace también en la descripción del capítulo. Y bueno, que la gente acuda ahí a la librería donde prefiera. Pues muchas gracias a vosotros, de verdad. La verdad es que ha sido una charla maravillosa. Me lo he pasado bien y además ha sido eso. Como Osman y yo nos conocemos y ya hemos estado en diferentes programas ya departiendo, pues ya, claro, ya nos cogemos el tema. Claro, ya nos vamos pasando el relevo, que es verdad que yo he estado en tu podcast ya un par de ocasiones, he tenido la oportunidad de ser invitado. Y nada, creo que podemos cerrar el broche que si no conoces tu cerebro, en este caso es si no conoces la ansiedad, esta te controla a ti. Creo que es como podríamos terminar el podcast de hoy. Muchas gracias, Rubén. ¿No? Pues a vosotros. Muchas gracias. Adiós. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.